recibimos a nuestro invitado Michael Aulestia, quien es candidato a la Asamblea por el Movimiento Ahora en alianza con el Partido Sociedad Patriótica. Te agradecemos por atender esta invitación. Desde Tendencias te saluda Karen Males para conversar un poquito sobre tu candidatura, cómo está este tema. Y pues de así damos inicio preguntando cuál es el eje fundamental de tu candidatura. En el caso de llegar a la Asamblea Nacional, ¿qué leyes se impulsarán desde el legislativo? Efectivamente, nosotros hicimos un acuerdo programático electoral con Sociedad Patriótica en estas elecciones en la provincia de Pichincha. Les quiero comentar que yo presido una organización política aquí en Pichincha del Movimiento Ahora. Tenemos este acuerdo entre la lista 365, en la cual mi movimiento, el movimiento que pertenezco, me ha dado el apoyo para ser candidato esta vez a la Asamblea Nacional por el distrito centro-sur de Pichincha. Y contestando a tu pregunta, Karen, son tres ejes los que conforman mi plan de campaña en este momento. La primera, y es tratándose de la crisis sanitaria y que de esta crisis sanitaria se derive en una crisis económica, me parece que hay que darle una segunda oportunidad de vida financiera a los ecuatorianos, es eliminar el buró de crédito más conocido como central de riesgos. La segunda propuesta me parece que tiene que ir más enfocada hacia la localidad y el territorio. Nosotros, a través de una reforma parcial a la Constitución, al COTAD, vamos a crear las alcaldías menores, algo así como funcionan en este momento las administraciones zonales. Aquí, al menos en el Distrito Metropolitano de Quito, estas alcaldías menores serán electas por los ecuatorianos y los quiteños a través del territorio, de la circunscripción por donde existe una alcaldía menor. Y la tercera, y no menos importante, va enfocada al emprendimiento, pero sobre todo a darles impulso no solo a los jóvenes, no solo a los emprendedores, sino también al sector agrícola. Vamos a impulsar un centro financiero internacional a través de ley para que se cree aquí en el Ecuador y podamos tener crédito barato para los ecuatorianos y podamos salir adelante. Con respecto a la creación de alcaldías menores, ayúdanos desarrollando más esta propuesta para poder entender cuál va a ser su eje, su enfoque. Está comprobado, Karen, y los ciudadanos que nos ven en este momento, que la autoridad local más cercana al territorio es la que mejor atiende a las necesidades de sus habitantes. Este tema de las alcaldías menores no es un invento nuestro. Me parece que en determinado momento hay que aplicar lo que ya existe y no inventarnos, por decir un término, del agua tibia. Ya funciona en Ciudad de México, ya funciona en Lima, ya funciona en Bogotá, ya funciona en Buenos Aires. Lo que nosotros proponemos, y es algo que debía ya estar tomado en cuenta dentro del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito, una reforma al COTAD para que, al igual como se hace en este momento, se eligen asambleístas por distritos. En mi caso, como les había comentado, yo soy candidato por el centro-sur de Pichincha, y es necesario recalcar que el centro-sur de Quito, al menos, es un sector muy comercial en Quito, es un sector que tributa mucho hacia el municipio de Quito, es un sector que paga patente municipal, es un sector que paga su impuesto predial, pero lamentablemente hemos visto administraciones locales que no han atendido de forma eficaz al territorio y solo se han concentrado en cierto sector de la ciudad. Es necesario darle a estos alcaldes menores la autonomía, primero presupuestaria, para que puedan hacer las obras que necesita su territorio, y segundo, que estos alcaldes menores no sean designados a dedo por el alcalde de turno, sino sea a través de elección popular. Les ponía el ejemplo, así como ahora se nos elige a los candidatos a la Asamblea Nacional o a los asambleístas por distritos en ciertas provincias, como es Pichincha, Guayas y Manabí. Con respecto al tema del emprendimiento, yendo un poco al tema del emprendimiento, ¿cómo se impulsaría este centro financiero? Mira, Karen, lamentablemente escuchamos muchas propuestas, a veces demagógicas, y a mí me asusta cuando yo entro a un debate, entro a un conversatorio con otros candidatos a la Asamblea Nacional y terminan ofreciendo hospitales, terminan ofreciendo carreteras, terminan ofreciendo alcantarillado, cuando un candidato, un asambleísta electo, tiene dos funciones: legislar y fiscalizar. No más, el asambleísta no entrega obra. Yo me asusto cuando escucho a candidatos a la presidencia que hablan de emprendimiento, que hablan de trabajo, pero
nunca dicen la forma, o no dicen cuál es el impulso que van a dar a los ecuatorianos. Parte de las cosas que nosotros debemos hacer y reconocer es que el ecuatoriano tiene dos formas de subsistir. La una es trabajar para sí mismo o la otra es trabajar para alguien más. Vemos que vivimos en este momento una crisis de desempleo y hay que darle las herramientas al ecuatoriano para que pueda emprender, pero esas herramientas deben suceder a través de créditos. ¿Y cómo nosotros podemos en este momento bajar las tasas de interés de la banca privada si no es con competencia? Es necesario que entre la banca internacional al país para que de esa forma se nivele las tasas de interés y así los ecuatorianos puedan encontrar crédito barato para la vivienda, para educación, para emprender y podamos impulsar a través de una ley, ahora sí, una ley de facilitación de trámites en el sector societario para que el emprendedor no pase meses en una superintendencia de compañías tratando de crear o de legalizar o de regularizar su negocio, sino que sea inmediato, expedito. Es así que nosotros hemos presentado dentro de nuestro plan de gobierno impulsar las leyes que sean necesarias para que este centro financiero internacional y a través de la Junta Monetaria y Bancaria pueda funcionar en este país. Sin duda, el tema económico es un problema que hoy por hoy, dada la crisis y el manejo también del gobierno ante esta crisis, ha empeorado. En este aspecto también hay una problemática bastante fuerte, que es la violencia intrafamiliar. ¿Qué lectura te propone y qué soluciones a esta problemática en el caso de llegar a la Asamblea tú propondrías? Nosotros somos claros en el tema de la violencia intrafamiliar. Es algo que pasa, es algo que sucede, pero que lamentablemente no se habla. Es un mal de las sociedades, de todos los estratos sociales, y nosotros debemos ir, no a erradicar, porque nadie tiene una varita mágica para poder erradicar y decir el día de mañana, todos los ecuatorianos somos buenos. Vamos a combatir la violencia intrafamiliar de frente. Me parece que es necesarísimo a través de ley y nuevamente no dejarlo a la reglamentación del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. Vamos a iniciar con una campaña que se denomina No esperes que te maten, denuncia. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano tiene la infraestructura necesaria para poder prevenir este mal de la sociedad. Una de estas, de la infraestructura, y posiblemente el ciudadano que nos está viendo, conocerá que en su barrio, fuera de su casa, existe una UPC. La Policía Nacional no solo debe estar en el momento de crisis, también debe estar en el momento de la prevención. Y es así que a través de las UPCs nosotros impulsaremos esta ley para darle una función más a los policías comunitarios, que sea de prevenir en los hogares o en las familias que exista al menos una amenaza de violencia intrafamiliar. En el contexto también que estamos viviendo, hay un debate bastante fuerte con el tema de educación. Hay personas a favor de que se elimine la prueba del CENESID y personas que están en contra, unas defendiendo una postura de que no están de acuerdo que los jóvenes por vagos, o sea, tienen que facilitarles todos y pues así de alguna manera se restringe eso y se permite que ingresen solo los que estén aptos académicamente. Y pues por otro lado, quienes dicen, no, pues tenemos que permitir que el libre ingreso a las universidades. Y te comento esto porque tuvimos hace un tiempo al candidato Lucio Gutiérrez y él nos mencionaba sobre el tema de eliminar la prueba del CENESID para que quien decide acceder a la universidad pueda acceder desde la profesión que a él le guste, desde la profesión que esa persona desea o para la que está apta. Entonces, ¿cuál es la ley o cuál es tu lectura ante esta situación? Karen, me parece que esto es facilísimo, ¿no? Más allá de entrar a un debate profundo, esto parte por un tema de libertades. Yo le quiero decir al ciudadano, posiblemente me dé la razón el que nos está viendo en este momento, que escoger una profesión o que escoger un oficio termina siendo tu proyecto y realización de vida. Las libertades nos permite a nosotros, al ser humano, escoger qué queremos ser o a dónde queremos llegar. No es el Estado paternalista que a través de una prueba te diga qué es lo que debes estudiar o no. Más allá de poner un epíteto que si por vagos o por buenos o si por excelentes estudiantes tengan
o estén aptos para una carrera. El Estado ecuatoriano lo que debe dar es las facilidades del derecho a la educación y no poner limitaciones a ese derecho. Evidentemente, esa prueba mal hecha tiene que ser eliminada. Volviendo al tema de lo económico, la eliminación de la central de riesgo. ¿Crees que la banca esté de acuerdo con esta ley y no se oponga, teniendo en cuenta que de alguna u otra manera esa es su garantía al momento de otorgar créditos? Nosotros no somos demagógicos ni populistas. Tampoco con esto queremos llegar a un caos dentro del sector financiero. Si la banca se opone, lamentablemente, y la gente entenderá, que los asambleístas hacen leyes con interés y sentido nacional, no para un sector en específico o para un sector comercial en específico. Si los ecuatorianos en este momento solicitan una moratoria en el tema de la central de riesgos o buró de crédito, como técnicamente se llama, hay que hacerlo. Pero esto de ninguna forma quiere decir que vamos a dejar sin herramientas para que el sector financiero pueda evaluar el récord crediticio. Hay que migrar a las nuevas formas del récord crediticio y sobre todo implementar lo que ya funciona en otros países. Esta central de riesgos, y hay que decirlo con todas las letras, ha sido perversa con los ecuatorianos, le ha perseguido al ciudadano, y en un momento de pandemia, de crisis económica que estamos viviendo, el ecuatoriano, entre pagar la moto que se sacó en cualquier casa comercial y darle de comer a su familia, lógicamente le va a dar de comer a su familia. Estas cosas más humanas tienen que ver con la próxima asamblea. Me parece que es momento que la política migre a un recambio generacional de la misma. Es momento que lleguen ideas nuevas, ideas innovadoras a la Asamblea Nacional. A mí me gusta recalcar esto porque el ciudadano debe asustarse cuando hay un candidato que le ofrece obra y cuando eso no está dentro de sus competencias. Lo que sí puede hacer la Asamblea Nacional es adecuar el ordenamiento jurídico para que la calidad de vida de los ecuatorianos mejore. Nosotros ya lo hicimos. Los hechos hablan más que las palabras. Desde nuestra organización política, desde el despacho de nuestro asambleísta, impulsamos la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado fruto de la corrupción. No hace falta solo que el corrupto vaya y pague cárcel y por buen comportamiento salga a los 2 años a seguir disfrutando del dinero robado. Hace falta recuperar esos bienes mal habidos. Desde nuestro despacho se impulsó la derogatoria del impuesto verde, un impuesto que le tenía con dolor de cabeza al ecuatoriano. Desde este despacho se ha fiscalizado los mayores actos de corrupción en la última década. Nosotros hemos sido claros, los hechos hablan más que las palabras y lo que le pedimos al ciudadano es que parte de su deber también es informarse, leer los planes de gobierno, leer quién es su candidato y a quién representa y no votar por la impunidad, no votar por la corrupción, no votar por la demagogia. Nosotros hemos presentado un plan de gobierno que se puede cumplir dentro de la Asamblea Nacional y esperamos que este 7 de febrero voten todo 365 en la provincia de Pichincha.